Se ha actualizado y ya está disponible Files, el nuevo y mejorado explorador de archivos para Windows 10. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenos a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video destacando algo sorprendente acerca de la nueva actualización del nuevo explorador de archivos. Y bueno, hay que destacar que este programa ya lo había destacado, me parece que en el 2019 o en el 2020, se llama Files UWP, pero recientemente ya lo han actualizado sus desarrolladores. Ahora se llama simplemente Files, así tal cual. Sin duda es una alternativa para el explorador de archivos de Windows 10 y mira, sin duda es sensacional, tal cual lo estás viendo ahí. Desde el Microsoft Store está totalmente compatible y también desde el repositorio de GitHub. Esta herramienta sin duda ya ha tenido varias actualizaciones, pero la más reciente es sin duda impresionante. Así es que habría que destacar, por ejemplo, aquí lo estamos viendo, las pestañas, que ahora podemos navegar entre pestañas, la nueva personalización, la compatibilidad con Quick Look, o sea, tiene bastantes mejoras. Las benditas pestañas finalmente llegaron al explorador de archivos, así es que los enlaces van a estar abajo en la descripción. Quiero destacar algo muy importante que el día de ayer publiqué, lo que es ese tutorial acerca de cómo instalar Windows 10X pre-ISO. Todavía es un archivo pre-ISO en una máquina virtual. No es una emulación, quiero destacar eso, no es como tal un emulador, aunque algunas personas sí lo destacan como tal, pero es un avance que han elaborado todos los desarrolladores. Pero bueno, como siempre hay gente que está linchando sin saber, así es que vamos a irnos tal cual al grano. Obviamente ya lo tengo instalado, lo que es Files, sin duda me ha encantado. Sin duda la anterior versión no estaba tan buena porque aún tenía mucho lagueo, no pudiendo ver las miniaturas. Ahora estamos viendo tal cual la versión más actualizada de Files, que sin duda es totalmente gratuito. Más de 70 colaboradores han metido mano porque es un proyecto de código abierto. Y bueno, ya lo sabemos de antemano que también Microsoft le ha estado dando con todo al explorador de archivos, pero no lo ha mejorado como Files. Y sin duda ojalá que llegara este explorador ya de forma predeterminada. Algunas mejoras sí hacen falta, seguramente hay algunas opciones que hay que pulir, pero vamos a ir directamente ya a observar algunas de las mejoras destacables en lo que es este nuevo explorador. Por ejemplo, podríamos destacar poder visualizar ya simplemente a dar clic derecho acá, cambiar icono en la carpeta. Podemos tener opciones aquí interesantes, cambiar ciertos iconos aquí predeterminados. Acá por ejemplo ordenar por fecha, tipo. El modo de vista también ha cambiado ya. Antes no existía esta opción para poder visualizarlos de forma más elemental. De hecho podemos también abrir ya ahora una nueva terminal desde la ubicación en donde estemos. Eso me parece fantástico, sin duda fascinante. Eso para trabajar obviamente ahí en la terminal. Esto va pulido ahí. Por ejemplo, tenemos otras opciones como añadir, por ejemplo, un nuevo aquí, opciones clásicas que ya lo tiene el explorador de archivos tradicional, pero también aclarar directorio a la barra lateral. También podemos hacerlo simplemente dándole clic aquí. Y por ejemplo vamos a observar que si yo quiero redirigir a otro, por ejemplo a documentos, ya no me tengo que salir, simplemente lo puedo añadir varias pestañas acá sin la necesidad de estar cerrando la pestaña, porque tenemos la opción para poder navegar de manera fácil y sencilla. O sea, eso me parece sensacional. Y de hecho algo muy interesante es que ya con esta nueva actualización ya te permite ahora poder en efecto la compatibilidad con Quick Look. Esta herramienta también de Quick Look ya había hablado a ella, que simplemente le das clic a algo y te permite previsualizar. Obviamente todo esto te permite con un simple enter, te permite previsualizar ahí imágenes y videos. Ya lo tiene la compatibilidad. Por ejemplo, podemos observar que en los tres puntos podemos añadir una nueva pestaña, una nueva ventana, abrir lo que es la terminal. Y esto créeme que no lo tiene el explorador tradicional de Windows 10, así es que esto va sensacional. Por ejemplo, podremos abrir una nueva terminal, por ejemplo de acá, abrir una nueva pestaña, una nueva ventana, por ejemplo acá totalmente independiente. Eso va fascinante. Y si nos metemos en la parte de configuración, pues mira, ya han pulido esa parte, sin duda. Ahí está añadido lo que es apariencia, tema claro, por ejemplo, que no luce tan bien, pero el predeterminado del sistema, el oscuro, por ejemplo, el formato de fecha por la aplicación o en el sistema, también lo podemos tener ahí. Y por ejemplo para la barra lateral podemos obtenerla ahí, por ejemplo acrílica. Eso también
luce impresionante ahí. No se ve tanto el cambio, simplemente aquí tonos tenues. Y mira, ahí lo tendríamos. Por ejemplo, también la personalización del menú contextual, que también se puede ahí modificando ciertos valores. Así es que ahí lo tendríamos. Por ejemplo, en el inicio podemos ahí predefinir si queremos abrir una pestaña en específico, continuar con la última que dejé, abrir una carpeta anclada desde Junlist también. Por ejemplo, las preferencias aquí también ha cambiado un poco, los idiomas, abrir aplicaciones con terminal o con PowerShell también. Aquí los widgets también se han añadido estas partes, multitareas también, añadir ciertas opciones en carpetas como mostrar archivos y carpetas ocultas. Todo lo tiene y lo maneja directamente desde aquí, desde configuración. Todo se maneja aquí desde configuración para que no se haga más pesado tenerlo ahí en la barra superior. Aquí en funciones experimentales y en acerca de nuevo Files, que es la última versión totalmente publicada recientemente. Así es que ahí lo tendremos. Algo también fascinante que, ojo, por ejemplo, vamos a observar esto. Yo, por ejemplo, si le quiero dar clic acá a un archivo, ojo, a continuación con lo siguiente, obtenemos aquí, por ejemplo, algunas opciones clásicas que ya lo tenía en el explorador tradicional, pero por ejemplo, cuando queremos eliminar algo, nos los dice acá. Esto no lo tiene el explorador. Recordemos que en un explorador estándar, cuando eliminamos algo, pues mira, se va directo ahí a la papelera, pero algo que tiene, que lo descubrí recientemente, lo que es Files, es que cuando eliminas algo, te dice que si estás seguro que deseas eliminar este elemento, cuando le das en eliminar, pues mira, se va directo a la papelera, pero también puedes seleccionar eliminar permanentemente y esto lo va a borrar ya sin pasar por la papelera, va a borrarlo totalmente ahí de todo el sistema. Así es que eso está muy fascinante sin duda. Vamos a hacer la prueba y por ejemplo le voy a dar acá en eliminar permanentemente y mira, ahí tal cual lo tiene. Podemos observar que también algo interesante que se me está escapando es que también tiene esta opción de tareas en curso. Todas las tareas en curso pues pueden estar anotadas tal cual aquí, todo el proceso de tareas. Algo que hay que sacar también es mostrar, ocultar elementos ocultos. Todo lo tenemos al acceso rápido. Y pues mira, algo también que quiero destacar es que sin duda no todo pueden ser novedades, porque también existen problemas con estas funciones que son, a veces podríamos llamarlo como un poco experimentales, porque también hay un poco de lagueo cuando se quiere visualizar el contenido en las miniaturas. Por ejemplo, que quiero visualizar esto, hay un poco de lag, claro que sí, hay que destacarlo, existe un poco de lag. Vamos a darle aquí en medianos. Observa ese pequeño lag, aún no se ven las miniaturas y hay que destacarlo, claro que sí, que no todo puede ser mejora. Sin duda es un gran explorador de archivos, el nuevo explorador que estamos esperando, pero hay un poco de lagueo. De hecho, también cuando quieres eliminar algo o cuando pasas de entre una opción a otra, hay un poco de lag. Ahí lo estaríamos viendo, el nuevo explorador de archivos. Yo te invito a que lo pruebes. Obviamente los enlaces van a estar abajo en la descripción del repositorio oficial. Así es que nada, mira, observa ahí, está un poco de lagueado. Ahí ya se ha solucionado, pero esto es cuando abres por primera vez una carpeta, un archivo, por ejemplo, para visualizarlo. Así es que déjame saber qué opinas sobre esta clase de problemas que aún tiene lo que es Files. Mira, ahí se va un poco al retardo acerca de abrir ciertas ubicaciones y nada. Y ya para rematar, obviamente sí te lo recomiendo por la cuestión de las pestañas, para aumentar la productividad, por la compatibilidad con Quick Look, para eliminar archivos permanentemente. Eso me ha súper encantado. Así es que me despido, nos vamos a ver hasta un próximo video. Master Tuto fuera, peace out.